Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase. En esta segunda parte de la clase, esto les indicaba lo que era el nacimiento de esa SUNDEI, esa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos. Esa SUNDEI está ubicada en la ciudad de San Cristóbal, ahí más arriba de la Plaza Los Mangos. Esa es la sede que tiene esa institución. Entonces, de una u otra manera, es interesante que ustedes conozcan la necesidad de esa institución, obviamente en ese supuesto. Y estábamos revisando en ese primer lote de clase lo que tiene que ver con esas atribuciones que se le dan por medio de ese instrumento legal, ese instrumento normativo denominado Ley de Costos y Precios Justos, promovido por el Estado a través del año 2014. Como vemos, esto a veces pues también se tildó un poco más de política esta condición, a veces se pretende inclusive amedrentar a través de funcionarios de seguridad como guardias nacionales, policía, en fin. Sí es bien cierto que ellos pueden ser acompañados, igual que el CENIAT, por algunas instituciones de seguridad para que de una u otra manera se resguarde esas personas, pero creo que a veces hay un poco también de exceso en ese procedimiento. Quiero que ustedes tengan claro que ningún fiscal, ni del CENIAT, ni de la SUNDEI, puede llevarse él como tal, privado de libertad a esa persona, sino que tiene que siempre notificarle al Ministerio Público, y es el Ministerio Público el que da la orden a la institución de seguridad que esté allí acompañando al funcionario, el que puede entonces tener la posibilidad de llevarse a ese sujeto privado de libertad, dando cumplimiento a ese precepto constitucional de división de poderes. Y obviamente ese Ministerio Público tendrá que presentar a esa persona ante la institución correspondiente. Entonces, yo quiero de una u otra manera reiterar esa jerarquía de las fuentes del derecho mercantil, donde siempre entonces tenemos que tener claro que está la Constitución. Como vemos en este tema de la libre competencia, la Constitución está marcando distintos artículos que tienen que ver con esta realidad en el contexto venezolano, como el artículo 299 que estamos viendo y los artículos 212 al 215, identificando cada uno de ellos esas condiciones. Por supuesto que en el caso de los tratados, tenemos algunos tratados internacionales en materia mercantil, sobre todo en convenios que se han realizado, como el Mercosur, como el ALBA, como el CARICOM, en fin, cualquiera de ellos en donde de una u otra manera se permite a las personas naturales y a las personas jurídicas participar dentro del contexto de la comunidad de negocios, pero dentro de ese contexto de tratados internacionales debe siempre respetarse ese artículo 115 que tiene el derecho a la propiedad. Yo voy a invertir, yo voy a participar dentro del proceso de negociaciones en Venezuela, pero debe de garantizarse siempre ese proceso que corresponde a la propiedad. Yo no voy a invertir para perder dinero, y obviamente esa garantía es fundamental. Adicionalmente de eso, todo se puede comercializar, todo se puede negociar siempre y cuando corresponda a una actividad lícita, una actividad que se tipifique como acto de comercio, y ese acto de comercio debe estar garantizado en esa primera parte del articulado del Código de Comercio, del artículo 2 al artículo 3 y 4, por supuesto, identificando quiénes sí y quiénes no son conformados por acto de comercio, y todo obviamente lo que sea lícito se puede dar. La droga se puede vender, se vende. ¿Dónde se vende? En las farmacias. ¿Cómo se vende? A través de un récipe médico. Ahora, yo no puedo vender droga de forma ilícita en la calle para el perjuicio social. Eso entonces también hay que tenerlo claro. Hay cosas que pueden comercializarse siempre y cuando se tenga la permisología. Y ahí volvemos entonces al punto de la libre competencia. Yo no estoy limitando a que usted pueda comercializar cosas. Yo estoy regulando a que existan condiciones de seguridad en distintos actos de comercio, y que de una u otra manera eso no vaya a generar un perjuicio social. Y existen leyes especiales en materia mercantil, como cuáles, como esta normativa que estamos revisando, y regreso a la lámina, que es la Ley Orgánica de Precios Justos del año 2014, enero del año 2014,
que está naciendo en esa Gaceta Oficial 40.320, como esas muchísimas otras que de una u otra manera van a regular, van a tener que ver en el contexto mercantil. Y por supuesto que cualquier otra disposición necesaria que tenga que ver con la analogía, con la costumbre o alguna disposición especialísima que esté dentro del contexto del Código Civil, del Código Orgánico Tributario o de cualquier otro código o cualquier otra ley o instrumento normativo que de una u otra manera genere la posibilidad de cubrir todos aquellos vacíos que se encuentren en el Código de Comercio como fundamento principal o en alguna ley especial en materia mercantil. Pero vemos entonces cómo sí vamos entonces entendiendo y repasando lo que es ese proceso real de las fuentes y de cómo se aplica esa jerarquía de las fuentes, entendiendo, por supuesto, que nada puede ser contrario a la Constitución. Y ahí viene por lo menos esas críticas que nosotros hacemos, sobre todo con esas regulaciones que hace la Ley de Costos y Precios Justos hacia el 30% de la utilidad, cuando de una u otra manera el Estado, a través del Código Orgánico Tributario y a través, por supuesto, de otras disposiciones en ese contexto, tienen la posibilidad de cobrar un monto superior a ese 30%. Esta lámina es una lámina interesante que pues quiero reflejar allí porque es una de las láminas que se colocaba en el mismo momento en el cual estamos viendo el tema número uno. La diferencia de esto es que quiero que esto lo ejemplifiquemos, que llevemos entonces todo esto que hemos conversado, la libre competencia, a un contexto real, a un contexto de lo que debería de ser el Estado de Derecho, permitiendo entonces esa realidad de que existen 5 poderes en Venezuela y que esos 5 poderes representan un Estado de Derecho. Una organización empresarial, como lo ven aquí, coloqué una fotico de una industria allí, de una u otra manera puede estar regulado por distintas instituciones. En este caso, que estamos hablando de la libre competencia, que tiene una realidad con el cumplimiento de esa institución llamada Superintendencia Nacional, que es la famosa SUNDEI. Ellos pueden realizar ese tipo de inspecciones. ¿Qué van a revisar en esas inspecciones? Muchas cosas que están plasmadas en los temas anteriores, como esa revisión de libros que veníamos conversando, esa revisión del libro diario, del libro mayor, del libro de inventario, de esos libros especiales como el libro de compras, el libro de ventas o cualquier otra disposición que pudiera generarse. Existen libros también adicionales, por ejemplo, las licorerías hablan del libro mayor, del libro menor, en donde se va a graficar allí alguna información especial que tiene que ver con ese particular. Las farmacias deben llevar también unos libros especiales para poder anotar esos fármacos o esas drogas y deben inclusive tener alguna disposición de que sea un regente de farmacia la persona que esté a cargo de esos libros especialísimos, obviamente en función de esa protección social. Pero lo que quiero mostrarles acá es que cualquier organismo, inclusive este Sunday, no puede actuar de forma directa. Él debe siempre entonces actuar a través de los órganos competentes dentro de ese proceso de división de poderes y como mencionábamos allí, debe hacerlo a través de ese ministerio público. El Ministerio Público es esa famosa fiscalía. La fiscalía depende del poder ciudadano. El poder ciudadano es una tripartita. Está conformado por el Ministerio Público, por la Contraloría General de la República como tal, que forma parte también dentro de ese poder y obviamente la Defensoría del Pueblo. En este caso, esas 3 instituciones dependen de ese poder. Ese poder no depende del presidente de la República, sino depende, por supuesto, de un presidente de ese poder. Elige un presidente esa tripartita, a veces el contralor, a veces el fiscal general y a veces es el defensor del pueblo en cualquiera de los casos. Eso es algo que forma parte de la realidad venezolana y que vemos cómo entonces tiene interacción en el derecho mercantil y quiero entonces a través de esta lámina mostrarles más o menos cómo es esa interacción. Y por otra parte, ese Sunday sí es representado por una institución que depende del Poder Ejecutivo, en este caso del Poder Ejecutivo Nacional, a través del presidente de la República. Entonces vemos como unos funcionarios que actúan dentro del contexto del Poder Ejecutivo tienen la necesidad de solicitarle
al ente competente, que es al Poder Ciudadano, la realidad de investigación, y es el Ministerio Público el que puede solicitar esa aprehensión de ese empresario a través del Poder Judicial, a través de ese Tribunal Supremo de Justicia o a través de los tribunales que componen ese Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, todo lo que tiene que ver con los ilícitos económicos. Entonces, no es que yo agarro y meto preso y juzgo de una vez a un empresario porque está aumentando el precio, porque está haciendo procedimientos de usura, porque está haciendo procedimientos de especulación, porque está haciendo procedimientos de acaparamiento. Eso debe de probarse, debe dársele esa garantía a esa persona, ese derecho a la defensa, y debe darse ese derecho a la defensa a través, por supuesto, de un poder judicial. Esa es la realidad práctica que ustedes deben entender. Y obviamente esas normas que son aplicables en donde está plasmado es que el Sunday no puede nacer porque sino para que nazca el Sunday, eso debe ser a través de una formación de leyes real, y esa formación de leyes entonces va a ser la que se plasma en ese poder legislativo, donde no solamente existe esa disposición, sino existen disposiciones de otras instituciones que también tienen la posibilidad de fiscalizar a esas empresas, como son el CENIAT, por ejemplo, que tienen entonces la capacidad de revisar también esos libros contables o esos registros o esos medios probatorios que hablábamos entonces en las clases anteriores o en los temas anteriores. Y cuando esos instrumentos normativos generen la necesidad de creación de instituciones, ellos crean las instituciones en la norma, pero esas instituciones las ejecuta realmente el Poder Ejecutivo. Entonces quiero que vean esa combinación, cómo ese Poder Ejecutivo va a darle esa realidad de cumplimiento a ese acto legislativo, y vemos entonces esa participación. Esto era lo que yo quería más o menos que me comprendieran, sobre todo cuando les preguntaba en ese primer punto, porque formaba parte esta explicación del tema uno. Claro, a medida que vamos avanzando y que vamos colocando a la cátedra todas estas cositas, pues vamos a tener la facilidad de poderlos entender. Por eso quise nuevamente traer esta información para que viéramos esa interacción. Entonces vemos como una institución que fue creada por el Poder Legislativo inicialmente, que es ejecutada por el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es quien contrata a los funcionarios y da cumplimiento a lo que está plasmado en esa normativa, en lo que fue creado en esa ley. Y obviamente esos funcionarios son un ente administrativo, no tienen la posibilidad de hacer todo lo que está allí. Nadie, ninguna institución administrativa puede privar de libertad a nadie. Un funcionario de CENIA de fiscalización no puede privar de libertad a nadie. Un funcionario de aduanas no puede privar de libertad a nadie. Tiene que hacerse a través de un proceso investigativo, y tiene que darse siempre la participación entonces de ese Ministerio Público que forma parte de ese poder ciudadano. En ese poder ciudadano no va a participar de una u otra manera la Contraloría General de la República, porque de una u otra forma pues no hay allí una condición, excepto por supuesto de que se dé un procedimiento de defraudación fiscal, y que esa defraudación fiscal que se haya generado genere la necesidad de participación entonces de ese órgano contralor para decir, bueno, ya va, ese dinero, ese impuesto sobre la renta, ese IVA, ese impuesto a grandes patrimonios, formaba parte de las arcas nacionales del Estado. Ahí podría llegar a tener una intervención, pero también de repente pudiera haber intervención por parte de la Defensoría del Pueblo, donde de una u otra manera alguien diga, mire, ¿sabes qué? Yo fui a centro clínico y me cobraron por un examen de COVID $200, creo que eso es un proceso de usura, creo que eso no debería generarse. Estoy colocando aquí sencillamente un ejemplo, no me quiero meter con centro clínico, ni con policlínica, ni con nadie, sino estoy colocando un ejemplo para efectos académicos. Entonces, ¿cómo pudiera entonces darse esa intervención? O puede también hacerlo a través de ese Sunday para que realice ese proceso de fiscalización. Y obviamente él tendrá entonces que inmediatamente notificar al Ministerio Público, y el Ministerio Público, que son una serie de abogados que están allí, son los que pueden hacer la acusación penal. Mire que no la puede hacer directamente el órgano administrativo del Sunday, sino es el Ministerio Público el que puede hacer esa acusación penal entonces a través del tribunal que se encuentre de guardia, que es un tribunal de control con
competencia penal. Entonces, en este caso, va a ir a ese tribunal de control a generar entonces esa denuncia correspondiente. Cada uno de los estados tiene ciertas cantidades de tribunales de control que se encargan entonces de revisar, y de esos tribunales de control hay que ver quién tiene competencia en materia económica. En este caso, en el estado Táchira es el tribunal, creo que el quinto de control, la Fiscalía Quinta, la que tiene competencias económicas, y el tribunal, creo que es el tercero, el que tiene competencias con esa condición. Es allí entonces donde de una u otra manera se va a realizar ese procedimiento de acusación por parte del Ministerio Público, y entonces quien tomará la decisión final de investigación de si esa persona, conforme al artículo 114, realizó procedimientos de especulación, apaciguamiento, es un poder completamente diferente, que en este caso sería el Poder Judicial. ¿Qué interacción tiene en el derecho mercantil el poder electoral? Ninguna. No hay interacción por parte de el poder electoral, porque no existe ninguna de esas condiciones. No existe la posibilidad de que él participe. Tiene una competencia muy especialísima, pero de esos 5 poderes, si vemos como 4 de ellos en el contexto del derecho mercantil tienen una realidad interesante. El día de hoy, pues nada, esa es parte de lo que era entonces la clase sobre lo que refería a la libre competencia, un tema bastante corto, bastante interesante, sí, de análisis sobre todo. Si llega a quedar alguna duda al respecto, entonces esa duda la vamos a aclarar, por supuesto, a través de la plataforma de Telegram, que fue la que creé para esa posibilidad. Quedo entonces atento a cualquiera de sus interrogantes o de sus inquietudes que puedan generarse, y nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana, que sería la clase habitual. Iniciaríamos entonces ya en la próxima clase con ese tema número 10. Vamos poco a poco avanzando. Es probable que entonces de aquí al fin de semana realice alguna planificación ya y se las haga saber sobre lo que sería entonces esas primeras actividad acumulativa. Pretendería, tengo dentro de mi planteamiento, tratar de hacer 2 actividades acumulativas para este segundo parcial, sobre todo porque va bastante temario, pero obviamente quiero ir avanzando en la mayoría de los temas para poder entonces generar esa posibilidad de hacer esas actividades académicas. Quedo entonces atento, que pasen todos un bonito día y una feliz tarde. Que estén muy bien.